vamos a seguir estos miércoles hablando del liderazgo o del llamamiento hacia el ministerio y luego el liderazgo, como usted lo quiera enfocar, que Dios hace a cada uno de nosotros. Y hemos venido hablando acerca, la vez pasada estábamos en el capítulo 8 de Isaías, el llamamiento de Isaías, muy precioso. Siempre que Dios llama a algo o quiere Dios llevar a cabo sus propósitos en su obra, siempre llama a un hombre. En la Biblia encontramos a muchos hombres que Dios llamó para el ministerio para diferentes cosas que Dios quería cumplir su propósito. Porque Dios, cuando cumple su propósito, no va a mandar un ángel a que venga a predicar, no va a mandar a un ángel a que venga a hacer milagros, no va a mandar a un ángel a que venga a cantar. No, somos nosotros a que Dios nos dio el privilegio en esta tierra de hacer lo que ellos no. A veces algunos hasta han asumido y han dicho, los ángeles, ¿cómo quisieran estar cantando aquí? Los ángeles, ¿cómo quisieran estar predicando aquí y haciendo muchas cosas? Pero ellos pasan día y noche también alabando a Dios allá en el cielo. Pero Él nos envió a nosotros para hacer la obra de Dios. Nosotros somos su boca, nosotros somos sus pies, nosotros somos sus manos, nosotros somos todo. Nosotros representamos a Cristo en esta tierra. Entonces Él nos da un precioso llamamiento en el cual nosotros debemos de aceptarlo sin demoras, porque a Él servimos. Por ejemplo, hay una palabra muy común que uno le pregunta a la gente, ¿a quién sirve usted? A Dios, dice. Pero para servir a Dios, eso abarca una serie de cosas que uno debe de cómo servir a Dios. ¿A quién servimos los creyentes? A Dios. ¿Cómo? Ahí está el detalle. ¿Cómo le servimos? En diferentes maneras. Dios llama a cada uno de acuerdo a su capacidad. Y muchos de los que Dios llamó, a Abraham, a Moisés, a Josué, a David, a todos los que usted ve del Antiguo Testamento, profetas mayores y menores, y en el Nuevo Testamento también a muchos se creyeron indignos de hacer lo que Dios los llamaba a hacer, se sentían incapaces y Dios los capacitó a hacer. Y ahora vamos a ver uno de ellos, cómo Dios capacitó a Moisés. Vamos a ver el llamamiento de Moisés ahora esta noche. ¿Cuántos han oído hablar de Moisés? Moisés, el capítulo 3 de Éxodo. Para llegar al capítulo 3, al llamamiento de Moisés, usted ya sabe la historia muy larga, ¿no? Ya el pueblo de Israel se había hecho muy grande en Egipto y luego Dios quería levantar dentro del pueblo a un libertador, que Moisés representa a Cristo, que Él es nuestro libertador. Él lo usó para libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto, porque el pueblo ya era mucho. Después, esa historia viene desde Génesis, cuando al final de Génesis, ¿se acuerdan la función de liderazgo de José con su familia? Cuando llegaron allá los hermanos, lo vendieron y luego en Egipto y se multiplicaron de tal manera que los egipcios dijeron, este pueblo si no le ponemos atención, dentro de nosotros va a ir creciendo y creciendo y creciendo y van a ser más que nosotros. Ahí donde empezó la discrepancia que los egipcios tenían envidia contra los israelitas, porque parece que se estaban multiplicando mucho. Parece que estaban cumpliendo el mandamiento que el Señor le había dado al principio cuando dice, id, henchid la tierra y multiplíquense. Ellos estaban cumpliendo fielmente esa promesa, ¿verdad? Ese llamamiento y parece que iban creciendo y creciendo. Pero en medio de todo eso, Dios levantó hombres que pudieran dirigir al pueblo y uno de ellos es, después de José, ya viene la historia de no sé cuántos años pasaron ahí, me imagino que muchos años, pero los israelitas estaban muy afligidos en Egipto por todo lo que les hacían. Y luego, entre medio de eso, nace Moisés. Y luego Moisés, estando en Israel, vuelve a Egipto. Y entonces es donde se provoca este acontecimiento cuando Dios llama a Moisés. No vamos a hablar de toda la historia desde que nació, porque entonces sería muy largo. Vamos a hablar de su llamamiento, pero quiero
conectar el versículo 22 al 25 para entrar en el capítulo 3, para que ustedes tengan idea de lo que viene diciendo. Y dice que habla de la mamá de Moisés y dice, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, o sea, del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. Solo quiero aclarar aquí un poquito cuando habla de esto antes de entrar ahí, cuando dice que Dios se acordó de ellos. ¿Será que Dios se le olvidan las cosas o qué? Porque muchas veces, ¿se acuerda que en Génesis 8:1 también dice Dios se acordó de Noé? Y luego en Éxodo 2:24, lo que leímos, dice que Dios escuchó el gemido de Israel y también se acordó de ellos. Y también en 1 Samuel 1:19, cuando Ana oraba por su hijo, dice que Dios se acordó de Ana. O sea, ¿qué quiere decir que Dios se acuerda? Cuando no es que se le haya olvidado lo que nosotros le pedimos o Él se olvida de lo que hizo, pero lo que está hablando aquí es del momento oportuno de Dios, el kairos, el tiempo de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús muchas veces cuando en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos, los saduceos y los publicanos y todo el pueblo que le sigue que estaban contra de Él, o aún sus hermanos cuando iban a hacer algo, decía, hoy es el momento de ir. Y Jesús les dijo muchas veces, no es mi hora, todavía no ha llegado mi hora. O sea, la hora de Dios no es la hora de nosotros. El tiempo de Dios no es tu tiempo ni el mío, es el tiempo de Dios. Entonces cuando dice, se acordó de ellos, quiere decir, fue el momento de que Él iba a actuar en un propósito determinado con la gente, con el personaje, con Moisés en este caso. Como decir, puede ser que usted pase una vida pidiendo a Dios, pidiendo a Dios, pidiendo a Dios por algo, pero de repente sucede algo, Dios se acordó, quiere decir que Dios vino en ese momento oportuno en su vida y actuó de acuerdo a su necesidad. Fue el momento en que Él se acordó de usted en ese sentido, pero no quiere decir que se le había olvidado, ¿no? Entonces, simboliza que Dios dirige su atención en una persona o situación para actuar a su favor, cumpliendo sus promesas, no que se hubiera olvidado, ¿no? Entonces lo que está haciendo Él, se acordó de ellos cuando estaban ¿en dónde? ¿En qué momento estaba Israel? Dice, ¿cómo estaba Israel? Dice, sí, Israel dentro de Egipto estaban, ¿qué dice el versículo ahí? El versículo 24 que leímos. 2:24, ¿cuántos están conmigo? Porque parece que no estamos en el mismo. Oyó Dios su gemido. Versículo 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea, se acordó de ellos de acuerdo a las promesas que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, que son las mismas promesas que nos siguen a nosotros también, porque Abraham es el padre de la fe y nosotros tenemos esas promesas también, ¿no? Que Dios siempre está con nosotros. Bueno, ahora bien, después de ese preámbulo, ahora viene el llamamiento de Moisés, capítulo 3, 1, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién se apareció ahí a Moisés? ¿Quién? El ángel de, ¿quién era? Jesucristo. Él es el ángel de Jehová. Porque no dice, se le apareció un ángel. Es diferente cuando es cualquier ángel. Pero se le apareció el ángel de Jehová. El ángel es el único.
Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo que ya lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Isaías cuando Dios lo llamó? ¿Qué dijo Samuel cuando Dios lo llamó? ¿Qué quiere decir? Aquí estoy para servirte, mi Dios, a la orden. Estoy a tu servicio. ¿Verdad? Bueno, quiero que no pierdan de vista eso. Entonces, hasta el versículo 6 vamos a leer. Y dijo, 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ok. La zarza ardiente, mire cómo usó Dios el momento para llamar a este hombre. Él usó diferentes maneras. Cuando llamó a Isaías en el templo, una visión. Cuando llamó ahora a Moisés, ahora Dios lo llama a través de una zarza ardiendo, que no se apagaba, que no se consumía. Era el puro poder de Dios manifestado enfrente de él. Por eso dice que tuvo temor de ver, porque era la presencia de Dios ahí. No se chicharraba la zarza, no se ponía toda fea ahí, como cuando un arbolito está quemando, ¿no? Dice que seguía igual, pero la llama no se apagaba. Era la presencia de Dios frente a él. Era una prueba para Moisés de que Dios estaba allí. Y lo que pasa es que a veces nosotros, en ciertos momentos, dependiendo de las circunstancias de la vida, cómo nos encontramos, a veces creemos que Dios ya se fue de nosotros y ya no está allí. Y pensamos nosotros que Dios ya no nos oye y que ya no está allí. Pero Dios sigue ardiendo, esa zarza sigue ardiendo ahí en tu corazón, sigue ardiendo en tu hogar, sigue ardiendo en tu caminar, sigue ardiendo donde quiera que vas. Pero nosotros debemos de ser sensibles a la voz de Jehová para sentir que Dios está ahí con nosotros. La situación es cuando nos alejamos de Él, lo dejamos a Él y entonces nosotros ya no lo sentimos, pero no que Él se fue. Debemos de entender esto porque mucha gente dice siempre, yo creo que Dios ya no me escucha, creo que Dios ya no está aquí. Él está ahí, pero nosotros, nuestra incertidumbre, nuestra duda, nuestra manera de pensar finita, que creemos que las cosas a nuestra manera de pensar las cosas llegaron al tope y ya no hay más solución. Pero para Dios, eso sigue. No hay ningún problema para Dios. Su presencia sigue en nosotros. Entonces, Dios llama a Moisés desde una zarza que arde, pero no se consume en el monte Horeb o Sinaí, que se le llama. Dios se revela como el Dios de sus padres y le dice que ha visto la aflicción de su pueblo en Egipto y ha venido a librarlos. Ok. Me llama la atención el versículo 3 donde dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Yo considero a Moisés como yo y como usted, o como usted y como yo. Moisés le entró más bien, en vez de quedarse pasmado y impresionado de la presencia de Dios porque no entendía, él estaba más curioso de ver por qué la zarza no se consumía. Como cuando nosotros miramos algo, en vez de ver el poder de Dios glorificado, manifestado en algo, andamos averiguando las raíces, cómo fue que sucedió esas cosas. Y no le vamos a encontrar respuesta porque cuando Dios obra no le encontramos ni pies ni cabeza a las cosas, porque Dios obra de una manera que nosotros nunca vamos a entender. ¿Cuántos van conmigo? O sea, Dios obra como Él quiere, donde quiere, con quien quiere. Yo recuerdo que, ya les he contado esta historia, miraba yo a Benny Hinn en las pantallas ahí, cómo lo han criticado al pobre hermanito, porque de repente se quitaba, hacía unas locuras, porque se quitaba el saco y le tiraba a la gente el saco y la gente caía. Y yo decía,
hermanito está loco. Si yo Señor, este hermanito no me va a botar a mí con eso, su saco y esas sus cosas. Y uno anda más curioso por ver cómo suceden las cosas que en vez de ir a lo profundo de la presencia de Dios, cómo Dios obra maravillosamente de diferente manera y usa a quien quiere. Y uno anda mirando las características de la gente a ver si llena los requisitos o no. Y es lo que vamos a ver de Moisés también. Moisés era hasta tartamudo, ahorita vamos a llegar a esa parte. Y Dios lo usó poderosamente para salvar a Israel y no podía ni hablar bien, según dice ahí en la Biblia. Pero no es exactamente eso, vamos a aclarar. Pero uno quiere buscar las raíces de por qué. Yo me recuerdo que, ahorita regreso a lo que le estaba diciendo. Recuerdo que fui a México una vez al Zócalo, hubo Marcha de Gloria, se llamaba una barbaridad de gente que llega de todo México ahí. Y entonces un hermano, Dios lo usaba en la sanidad. Y vino una muchacha, era una muchacha que tenía un pie más largo que el otro. Un pie tenía una gran cosa así debajo del zapato, como 3 pulgadas para ver de que ella camine anivelada, ¿no? Porque estaba muy larga. Y viene, la ponen en una silla ahí y luego la pusieron sentada en la silla y pusieron los 2 pies ahí. Y cuando estaban orando, yo vi cuando le iba creciendo la pierna, yo vi ahí y me quedé asombrado de cómo le iba la pierna creciendo. Y hasta que llegó al nivel del otro, ahora la pararon y ya estaba fija. Entonces fue una novedad en todo ahí, todas las noticias y todo. Otro día no cabía la gente. Hasta nosotros que éramos ahí, que ya teníamos hasta un batch para entrar, nos costó porque una barbaridad de gente que llegaron. ¿Por qué? Por la curiosidad de ver si volvía a pasar otra cosa semejante como el día anterior. Pero no habían llegado por escuchar la palabra de Dios, por oír lo que Dios puede hacer en la vida de la gente. Y eso siempre ha habido. Moisés estaba curioso por qué la zarza no se consumía. Y dice que se quiso ver ido acercando y Dios lo paró ahí lo vamos a leer ahorita. Entonces, ¿qué digo yo? Regresando a lo que le estaba diciendo, pues dije yo, a mí no me bota. Dije yo, Señor, no me vota a mí, que yo era mero renuente ahí, ¿verdad? Porque yo sé que el Espíritu Santo hace cosas grandes, pero eso de estar haciendo disparates ahí, bueno, es la manera que él hacía. Y yo fui y me quedé bien lejos, así como al 5º nivel de distancia ahí, de una pantalla como esta estaba enfrente ahí donde mirábamos nosotros, a él estaba abajo, lo mirábamos. De repente, no sé cómo, los que ya oyeron este testimonio, cierre los oídos si quiere, pero ya lo dije como 3 veces. Y vino y cuando yo tenía a mi niña, la más pequeña de ella, aquí, estaba pequeñita, como 6 meses, 4 meses, algo así. Y entonces, no sé cómo, allá abajo, hasta allá abajo, en el hoyo donde estaba en la plataforma, el hombre dice, estaban cantando, aleluya, bien poderoso, aquello se oía, aquel murmullo, la gente, eran miles de gente. Y que no sé cómo, de repente, que en ese silencio, así le hacía. Dijo fire en inglés, fuego, dijo en español. No, hombre, y que volamos todos por allá en la silla. Yo estaba en una silla así como es, pero de esas que se sube, que cuando uno se levanta se sube el respaldo. Y yo volé por allá con todo y mi niña ahí, y mi esposa me la fue a quitar. Y dije yo, entonces sí es cierto. O sea, mi curiosidad dice que, como dice que el dicho, dice, el gato por andar queriendo alcanzar quedó trabado en el garabato, ¿no? Que cuando dice fire en inglés, fuego, digo, pero un estruendo que se oyó. Yo caí acostado, pasé encima de la silla que tenía atrás, yo pasé casi volando, pasé hasta atrás, porque yo cuando sentía atrás estaba. ¿Cómo llegué ahí? A ver. Pero yo me fui a pique, pero al revés. Y dije yo, desde entonces, mire, yo cuando miro manifestaciones del Señor, digo, cuando miro en algún lado, digo, el Señor usa a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Si usted usó hasta la burra de Balaán, habló. La burra le habló a Balaán. Entonces nosotros no debemos de ser tan curiosos con las cosas de Dios, averiguándole, ¿cómo hará Dios esto? ¿Cómo sucedería que esta zarza estaba ardiendo? ¿Quién la encendió? ¿Cómo? Y empezamos nosotros con esas curiosidades ahí. Y Dios obra como Él quiere. Dios hace como Él quiere, ¿verdad?
Entonces yo ya mire, mejor me callo cuando miro disparates. Digo, son disparates, pero qué sé yo si Dios está metido en esos disparates. Mejor ya no critico, porque después me va a dar otra somatada como me dio esa vez. No me golpeé, fíjese que es lo curioso, no me golpeé. Yo caí acostado para atrás allá, pero no me golpeé. Y lo curioso es que iba para arriba otra vez yo gateando. Y cuando voy mirando la tendalera hay gente también en la misma situación, en mi fila, así para allá y para acá. Y yo que me quiero levantar y le hago el envío, así como que me quería ir para arriba y que vuelve a decir fire, ahí voy para abajo otra vez. Y entonces ya me andaba como borrachito yo, todo borracho, y cada me podía parar. Y dije yo, oh Señor, tú haces como quieres de veras, perdóname Señor por estar hablando tonterías de esta gente. Porque el hombre estaba hasta abajo, ni me tocó, ni dijo nada, solo dijo fire y hasta allá abajo. Hasta más creíble era porque ni siquiera me tocó. Algunos le pegan un gran empujón a esta ciudad y cuando les somatan ahí a la gente, pero de todas maneras es una cosa. Bueno, entonces Moisés está enfocado en ¿qué? En ver la curiosidad, querer ir allí a ver qué estaba pasando con la zarza. ¿Y qué le dice el Señor? Iré yo ahora, dice en el versículo 3, donde estaba gran visión, por esta causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver lo que llamó, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Un doble llamamiento. ¿Se acuerdan que siempre Dios dice dos veces, Samuel, Samuel? Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahí estaba la presencia de Dios. Como dice, tienes que tener reverencia, tienes que tener temor, tienes que venir con un corazón contrito y humillado. O sea, y él no tuvo más que, pues, se sintió como nada cuando oyó las palabras de Jehová que le dijo esas cosas, porque estaba en la misma presencia de Dios, enfrente de esa zarza que no se consumía. Entonces dijo él, yo soy el Dios de tu padre. Mire, para darle todavía un poquito más de confianza, por si no sabía él, esta era una manera de identificación que hablaban todos, ¿no? Jacob, Isaac, Abraham, todos, y los hijos de ellos, cada vez que hablaban de esto decían, el Dios de Jacob, de Abraham, de Jacob y de Saúl nos sacó de la tierra. El Dios siempre se le repetían a sus hijos en ese orden. Entonces él para que él tuviera, cuando le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Hasta entonces, ve que se da cuenta, entendió y dijo, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Le entró temor, ahora sí. Reconoció que el que estaba ahí enfrente de él era Dios mismo a través de una zarza. Saber cuántas veces se nos ha revelado Dios de diferentes maneras a nosotros y ni cuenta nos damos, pasamos de largo ahí como que si nada está pasando. Dios se revela en la vida nuestra a través de alguien, a través de cosas, a través de acontecimientos, a través de milagros, a través de muchas maneras y ni cuenta nos damos nosotros que Dios se ha revelado a nuestra vida. ¿Cuántos han tenido experiencia con Dios de esa manera? Que sí ha entendido alguna vez, en que sea de vez en cuando entendemos, porque a veces ni entendemos. Es difícil de entender estas cosas. Entonces en el versículo 7 dice la comisión, aquí viene la comisión. Y dijo Dios luego, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído tu clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra en una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Mire aquí ya viene ya hablando, mire la promesa de Jehová. Y por eso veamos aquí cómo Dios cumple sus promesas. Mire la primera vez que le está diciendo eso. ¿A dónde fueron a parar los israelitas cuando hablamos de que fluye leche y miel? ¿A dónde fueron? A la tierra prometida, a Canaán, ¿no? Donde fluye leche y miel. Y es la primera vez donde les da la promesa. Aquí dice,
a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo, porque ya estaban metidos ahí en Canaán cuando ellos llegaron. ¿Se acuerdan cuando ellos cuando llegaron y conquistaron tenían que sacar a todo el mundo y dejaron a unos que otros por ahí? Les fue mal después, como consecuencia de que siguieron esos que dejaron ahí por lástima, pobrecitos, dejémoslo aquí con nosotros, ya han estado aquí, pero es otra historia. Y aquí dejemos, pero qué complicación trajo para Israel el ver dejado a gente idólatra vivir dentro de ellos. En otra vez lo vamos a ver. Porque ahí estaban los cananeos, los eteos, los amorreos, los fereceos, el heveo y el jebuseo, todo lo que termina en eo. Estaban metidos ahí, idólatras. No eran amigos de los israelitas, pero Dios los llevó ahí a esa tierra, pero ellos tenían que conquistarla y sacar a todo el mundo de ahí por requerimiento de Dios, pero ellos no lo hicieron. Entonces dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, le dice Jehová, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí viene lo mero bueno para Moisés. Wow. La comisión, la gran comisión. Nosotros tenemos una gran comisión también, ¿cuál es? Y de predicar el evangelio a todo el mundo. No quiere decir que se va a todos los países, sino a su vecino, a su hermano, a su primo, a toda la familia y su comunidad. Ese es su mundo. Entonces, esa es la encomienda de la gran comisión. Ahora Dios lo está comisionando a él para ir a sacar al pueblo de Israel, de Egipto. Entonces, del versículo 3, o sea, capítulo 3, 7 al 10, Dios le dice a Moisés, ahora pues ve y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ese fue un gran reto bien decisivo y difícil para Moisés. Moisés estaba acostumbrado ¿a qué? Y aquí es donde entra el jueguito ese de lo que estamos hablando. A veces no estamos acostumbrados a hacer lo que Dios nos manda a hacer, pero Dios nos capacita. ¿A qué estaba acostumbrado Moisés? A cuidar el ganado de su suegro, Jetro. Porque cuando llegó allí, por verle dado agüita a sus vaquitas cuando estaban en el pozo y defendió a todas las 7 hijas que tenía Jetro, llegaron a traer agua y luego había unos malvados ahí que querían hacerle daño, él los defendió y luego le sacó agua del pozo y todo, y entonces dijo, ellas le fueron a contar la historia, yendo un poquito para atrás, ¿no? Vamos a regresar. Y luego dice, ¿y quién es ese hombre? Cuando llegaron, ellas les contaron que ese muchacho había hecho estas cosas, pero el pobre Moisés huyendo iba, ¿ya? Porque había matado a uno que estaban peleando allá, ¿no? Y entonces dice, tráiganlo. Dice, ¿qué hombre ha de ser ese que los defendió y también le dio agua al ganado? Traigan. Y no que se queda ahí, pues, ¿qué creen ustedes? Que Jetro era el ganadero. Jetro era un hombre rico, pero temeroso de Dios. ¿Y qué creen? Le dio una de las hijas y ahí se quedó. Y por 40 años, pero aquí cuando ya está Dios llamándolo a este ministerio, ya va por los 80s. Nosotros de 80 ya no queremos hacer nada, ya queremos ir, que yo ya me quisiera jubilar. Y apenas tengo 67. Y otros de 60 ya quieren jubilarse de 50. Y este de 80 años y todavía recibiendo llamamiento. Y tuvo que estar otros 40 años. No vio a la tierra prometida, solo la miró de lejos, porque por haber derramado sangre allá con aquel pleito que tuvo con aquel egipcio, Dios no permitió que fuera allá, sino que el que vio fue Josué, pero él fue el que lidió con todo el pueblo en toda la travesía de los 40 años en el desierto, ¿verdad? Cuando iban ruta allá. Y aquí vienen las dudas de Moisés y las promesas de Dios. El versículo 11 dice, cuando Dios le hace el reto, que le dicen el 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¡Wow! Miren que ustedes lo agarren ahí, lo agarró como dijéramos ahora en ese tiempo, lo agarró bien frío. Así como de repente, ¿no? Después de andar cuidando vacas, pareciera como si no tuvo preparación, ni tuvo nada, no era no sabía de lingüística, no sabía de
no era profesional, no había salido de la universidad, aunque se había criado allá con la hija del faraón, ¿no? Con buenos lugares, pero no tenía una preparación ideológica para ir a sacar a un pueblo como un libertador. Pero Dios lo estaba ordenando, lo estaba llamando a un ministerio poderoso, grande, de sacar a un pueblo entero, imagínense, de Egipto. Entonces, Moisés dice en el 11, respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, le está cuestionando a Dios, ¿de quién soy yo? Es como si Dios lo manda a hacer algo y le dice: ¿para qué me mandas a mí si yo no sé nada, ni leerse? No sé hablar, no sé esto, no sé lo. Y empezamos a hacer tantas excusas que hacemos para servir a Dios. Lo mismo pasa aquí con José. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto es lo que más me gusta. Que hablando con el mismo Dios, él se sentía inútil, pero Dios lo empoderó y le dijo: yo voy a ir contigo. Pero a veces, como nosotros queremos verla allí, que de verdad que ahí va con nosotros, parece que no creemos cuando Dios nos dice: yo estoy contigo. ¿No es cierto que a veces nosotros, peor cuando estamos en el hospital, estamos enfermos, estamos en una decadencia espiritual, o estamos en una situación difícil que parece que no tiene solución, y que Dios le diga: yo estoy contigo, pero usted quiere ver algo, ¿no? Y de ahí es donde viene la idolatría. ¿Por qué cree que los idólatras de la religión, de donde viene la mayoría, por qué creen que tienen ídolos? Porque la gente quiere tener algo ahí en quien estar mirando. Pero no, el Dios de nosotros no está ahí en la pared, ni está puesto aquí, ni es de yeso, ni de hierro, ni nada. El Dios de nosotros es un Dios vivo que está donde quiera. Amén. Y que vive para siempre. Entonces nosotros no vamos a esperar que Dios, cuando dice que Dios está con nosotros, es porque está con nosotros. Y ahí está con nosotros. No vamos a esperar que venga una imagen ahí o una cosa para que demuestre que de veras Dios ahí está con nosotros. Los creyentes ya sabemos que Dios está con nosotros. Pero Moisés no estaba acostumbrando a este tipo de llamamiento, obviamente, ¿no? Y entonces dice: yo estaré contigo. Y él sigue argumentando con Dios cuando le dice: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te daré señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Wow. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios no le pide a Moisés que confíe en sus propias habilidades, sino en el Dios, y que Dios irá con él, dándole autoridad y señales. O sea, no debemos de confiarnos en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestro intelecto, en lo que sabemos, o lo que nosotros hemos visto o oído de cosas de la vida. Sino este es un asunto espiritual cuando Dios nos envía a hacer algo, porque Dios promete estar con nosotros. Entonces dice el 12: ve, porque yo estaré contigo, y esto les será por señal de que yo he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, aquí viene la pregunta sobre el nombre. Y ¿cómo se llama? Moisés se sentía, yo lo considero a él como humano, entre humanos. Yo lo considero a él un hombre que tiene muchas preguntas. Nosotros también tenemos a veces muchas preguntas con Dios, de no estar seguro de lo que queremos hacer o decir. Y nos dice: Señor, pero yo no estoy capacitado en esto, pero Señor, yo no puedo. Señor, yo nunca he hecho esto. Y empezamos, pero mire, lo que le dice, todavía sigue argumentando en el versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo a los hijos de Israel, que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Porque recordemos que los israelitas en Egipto eran idólatras. Ellos no sabían del Dios que nosotros adoramos, de Jehová, de Yahweh, del que estaba mencionando aquí. Ellos no sabían nada de ese Dios o de este Dios que nosotros adoramos. Ellos sabían de otros dioses, pero no del Dios de nosotros. Por eso Moisés tuvo razón en preguntar: y si me preguntan de parte de quién voy, ¿de quién les voy a decir que voy? Pues no, y que viene Jehová y dígale que voy dile que yo soy el que yo soy. Cuando le dicen: ¿cuál es su nombre? Si me dicen: ¿de parte de quién vienes, Moisés? Pues diles: yo vengo de parte de
yo soy el que soy. Hasta uno lo confunde. Usted imagínese cómo podía quedarse el pobre pueblo de los egipcios o Faraón, que no conocía a Dios. Por eso yo considero, nosotros debemos de ser amorosos y misericordiosos con la gente que no conoce a Dios, porque a veces no conoce, solo ha oído que se llama Dios, Jesucristo, Señor y todo, pero no sabe qué portentoso y poderoso es nuestro Dios. Nosotros debemos de explicárselo a la gente quién es Dios. Entonces le dijo, respondió Dios, 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Lo terminó de confundir. Yo soy, me envió a vosotros. No es como ahora nosotros, es fácil. ¿De parte de quién viene? De don... Díganme un nombre para que no vaya a ofender a uno aquí. ¿Ah? ¿Qué nombre no hay aquí para que digamos? Yo vengo de don Pascasio, digamos. Pues usted ya, don Pascasio, sí, ya lo conozco. Ese es, peor si es rico, tiene mucho de edad. Sí, ya lo conozco. Qué honor que viene de parte de él. Usted es embajador de él, usted viene a representar. Entonces hay como una conexión de que usted le diga el nombre de alguien de parte de quién va. Pero si no sabe de quién es, ni quién es don Pascasio, usted va a decir, yo no lo conozco, no sé, ni nunca he oído ese nombre. Ni nunca, ni me imagino quién sea. Así estaba Faraón también, así estaba pensando Moisés que iba a responder el pueblo. Cuando llegue yo ahí y le diga que voy de parte del yo soy, va a decir, ¿quién es ese yo soy? Esto es una cosa difícil, solo Dios puede hacer cosas así. Entonces, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Aquí le dio más detalles. Es el Dios de Jacob, se fija otra vez, le volví a repetir, de Jacob, Isaac, para que ellos se acostumbraran a oír de parte de qué Dios iba, que no era el Dios Moloch, que no era el Dios de Baal, no era el Dios que ellos estaban acostumbrados a oír, que eran famosos entre medio del pueblo, sino era un Dios poderoso, era el único Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, Yahweh, que en el tetramatrón hebreo no existe Jehová. Le pusieron vocales para que tenga sentido en español, pero en realidad solo tiene las letras sin vocales, ¿verdad? Solo imagínense ustedes que tanto respeto le tenía a la gente que dice que los escribientes o los escribas, cuando escribían el nombre de Jehová, se tenían que lavar las manos 7 veces. Cuando escribían el nombre de Jehová, qué santísimo era el nombre para ellos, qué gran consideración era, ¿verdad? No como este tiempo, ¿verdad? Que la gente hace juguete de todo. Entonces le dice el 16, porque vamos a ir terminando, ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Entonces, yo soy el que soy, y así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y dice, mire, para que crea la gente, nos vamos a saltar un poquito porque ya no nos da tiempo a leer todo eso, pero vamos a ir al capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y aquí está la autoridad, le estaba comisionando, le estaba dando autoridad y ahora le da una señal para comprobarle que él estaría con Moisés. Y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. La misma vara que tenía en la mano se hizo culebra, enfrente ahí, estando Jehová con él. Entonces era una señal que le estaba dando. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano otra vez. Y no era magia, no, como aquellos mañosos que hay ahí que hacen creer a la gente que hacen cosas, ¿no? Era Dios mismo obrando en la vida de Moisés en su recuerda que estamos en el proceso del llamamiento de Moisés, de su liderazgo. Por eso como líder debemos de obedecer a Dios
y saber que Dios va con nosotros y Él nos da señales de que Él siempre está con nosotros. No importa que seamos impotentes, que no sepamos nada, que seamos lo que sea. Dios es el que nos empodera y nos da señales de que está con nosotros. Es lo que está haciendo aquí con Moisés, enseñándole. Dice, yo estaré contigo. Y para que mirara uno de los hechos, extendió la vara y se hizo culebra. Y luego otra vez de regreso y ahora se hizo otra vez vara, no después que se hizo culebra. Entonces le dice, 5, por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en el seno, aquí debajo. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. En ese mismo momento. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios aquí que Dios va a estar ahí con él, con estas señales? Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oirán tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomaran del río y se harán sangre en la tierra. Mire, ya él iba a actuar ahora en fe de lo que había recibido de Jehová. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Estaba él, el pobre Moisés, dice que en otras palabras, se sentía inútil. Le hablo así para que nos entendamos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros inútil cuando Dios nos llama a hacer algo? Ay, no puedo, ya lo dije anterior. Hoy no tengo la capacidad. Dios es el que nos capacita. Metas eso en la cabeza. Nunca diga no puedo, porque Dios es el que lo capacita. Y si Dios lo llama, y si Dios lo nombra, y si Dios usa a alguien para que lo nombren en algo, es porque usted puede hacerlo en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Así como pudo Moisés. Y Moisés siempre sigue. ¿Se da cuenta cuántas interrupciones hay de duda de Moisés? Yo lo considero porque nosotros también hacemos lo mismo. Él dijo, ahora le dio Dios, la capacidad, lo llamó, ahora Dios le da señales de la vara, se hizo culebra, ahora metió la mano en el seno y se hizo lepra y luego se la quitó. Y ahora le dijo, si vas por el camino y miras un río y no te hacen caso, pues vas a tocar el agua y se va a volver sangre. Y luego ahora le dice, y si no te creyeran a todo esto, pues entonces hallarán sangre en la tierra, lo del río. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor. Ese ay Señor es como dice, ay Padre, yo no estoy capacitado, Señor. Ay, de mí es como de consternación, de dolor. Dice, Señor, yo no, Señor, a pesar de que ya me has dicho un montón de cosas con la zarza y con todo, yo no estoy preparado, no sé, porque le puso una excusa allí. No es que sea tartamudo realmente. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca? Perdón, me salté. Entonces dijo Moisés a Jehová, el 10, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. O sea, él estaba pensando en ser elocuente, en ser de mucho palabrerío para convencer a alguien. Ni antes ni desde que tú hablas tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero mire, se sentía él inútil. Pero mire, Moisés durante su tiempo en Madián, es que Dios finalmente lo llamó al servicio. Pero él resistió. Moisés, el hombre de acción en sus primeros años de vida, ahora de 80 años, se convirtió en una persona demasiado tímida. Cuando se le llamó para hablar en nombre de Dios, dijo que era tardo en el habla y torpe de lengua, según el capítulo 4:10, ¿verdad? Aunque algunos aquí tienen alguna discrepancia, porque cuando vemos, nada más algunos ven esto nada más como una excusa de él, como cuando nosotros decimos, es que no puedo hablar muy bien. No quiere decir que era así tartamudo, que no podía decir, sino no se sentía capaz de decir las palabras adecuadas. Porque mire, en Hechos 7:22, vamos a ver, en Hechos 7:22, Esteban lo mencionó y dijo, para que salgamos de
Hechos 7:22. Mire lo que dijo Esteban. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces quiere decir que sí podía hablar. Entonces lo que quiere decir allá era que él estaba excusándose: Señor, voy a ir ante Faraón, es el hombre más poderoso de la tierra en Egipto, y yo soy un hombre muy insignificante, yo no sé mucho, no sé nada, soy poco de palabras, quiso decir, pero no quiere decir que era tartamudo, ¿verdad? Porque aquí Esteban está diciendo que él ahora era suelto en palabras y en obras, o sea, podía hablar, pero en ese momento él se sentía inútil, muy corto de palabras para expresarse frente al faraón. Como si a usted le dicen, va a ir a hablarle a un rey, y lo agarran a uno en puro frío, como cuando la zarza, ¿no? Que vino y Jehová lo agarró así a él. Nosotros decimos, ay Señor, pero no estoy capacitado para ir a hablar a este personaje tan alto que está ahí. Yo soy tartamudo, me siento inútil, no puedo decir cosas. Pero Dios le estaba dando la señal, le prometió que iba a ir con él, y le dijo que él estaría con él en todo lo que hicieran. Entonces, nosotros hemos intentado hacer algo así parecido y hemos fracasado, y luego estar dudosos para volver a intentar. Hay dos cosas que Moisés parece haber pasado por alto. Una fue el cambio obvio que había ocurrido en su propia vida en los 40 años de intervalo. El otro cambio, y el más importante, era que Dios estaría con él. Moisés fracasó al principio no tanto porque él actuó impulsivamente, sino porque él actuó sin Dios. Sin Dios no nos sale bien nada. Dios es el que nos ayuda en todas las cosas. Por lo tanto, la lección que hay que aprender aquí es que cuando se puede distinguir un claro llamado de Dios, hay que dar un paso de fe, sabiendo que Dios va con nosotros. No seamos tímidos, solo esforcémonos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6:10. Y ahí está la base principal de nuestro funcionamiento en el liderazgo y en el ministerio, o donde Dios nos llame a hacer algo. Así que, porque después Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? Cuando él puso excusa de que no podía hablar, en el 11 y 12 dice, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién lo hizo mudo y sordo o ciego o vidente? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré contigo en la boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿Cuál es la excusa? No hay. Las excusas las ponemos nosotros para no servir. Ponga otro, mejor el otro, aquel sí está bueno para eso. Ninguno está bueno, si aquí Dios es el que nos ayuda a salir adelante en todo, ¿verdad? O sea, nosotros andamos calificando a la gente. Este sí está bueno para ese cargo, este sí está bueno para ponerlo en esto, este sí. No hay ni uno bueno. El Señor es el que nos ayuda por su misericordia a salir adelante en cosas que nosotros hacemos, arriesgándonos a que si nos va a salir bien o no todavía, pero Dios nos da señales de que Él siempre va con nosotros donde quiera que vayamos. Amén.